en lo que puede ser, porque son iniciativas, en lo que puede ser aprovechar mucho mejor los alimentos que tenemos. Estamos con una serie de amigas y compañeras ya que trabajamos en muchos otros ámbitos juntas, que ahora presentaré, pero que lo primero que quería era recordar no las grandes cifras del desperdicio alimentario, que para eso tenemos a Elena, pero sí recordar por qué es importante aprovechar los alimentos. Primero, cambiar este mensaje de negativo a positivo, ¿no? Aprovechar los alimentos y no más que luchar contra ese desperdicio. Pero ¿por qué es necesario aprovechar los alimentos? Primero, porque evidentemente queremos hacer un uso mucho más eficiente y racional y razonable de los recursos naturales, del agua, del suelo, etcétera, ¿no? Creemos también que aprovechando mejor los alimentos trabajamos en esa lucha contra el cambio climático. Aprovechar los alimentos significa como personas ya, puesto que evidentemente hay una gran línea que nos lleva a los hogares, a nosotros, nos interpela como consumidores, queremos ejercer un consumo más responsable y por lo tanto queremos saber cómo podemos contribuir a ese aprovechamiento de alimentos desde esa responsabilidad ciudadana, ¿no? Queremos contribuir a un desarrollo más sostenible. Sabemos que la mayoría de los programas están orientados por esos ODS, la lucha contra el desperdicio de alimentos y por lo tanto su aprovechamiento está muy claramente expresado en el objetivo 12, en la meta 3. Queremos también contribuir a una seguridad alimentaria y de ahí que haya dos de las personas invitadas, de las ponentes, que estén más específicamente, vayan a hablar de esos programas de donación de alimentos y de esa ayuda alimentaria que se tiene que ofrecer a las personas más vulnerables. Queremos mejorar, indudablemente, la situación económica de todos los actores, de todos los agentes en la cadena agroalimentaria. Y bueno, pues al final yo creo que también como ciudadanos y ciudadanas, también como personas sobre todo, antes que ciudadanos, apela a esa ética. No se puede tirar la comida cuando hay tantas personas que pasan hambre. No se puede tirar la comida porque la comida es el trabajo de muchas personas que han estado ahí para producirla. No se puede tirar la comida. Paremos ya y frenemos ya este desperdicio de alimentos. Y ya tras esta introducción del por qué nos hemos centrado en esto, creo que es importante resaltar el título, ¿no? Vamos a trabajar para aprovechar los alimentos generando alianzas. Es necesario que sumemos esfuerzos, es necesario que compartamos y es necesario que sepamos las necesidades, porque muchos programas requieren de diversos actores, una mayor coordinación entre esos actores para mejorar esos programas, para mejorar esos planes. Entonces, mientras voy a dar paso ya a Elena Calvo. Elena Calvo está en representación del movimiento Too Good To Go y porque Too Good To Go es mucho más que una app. ¿Vale? Too Good To Go es un movimiento que se focaliza en 4 pilares, en los hogares, en la educación, lógicamente en las empresas y también en la parte de incidencia política. Esa figura del Waste Warrior que han generado. Y quería resaltar también que hay una parte importante, quizá la menos conocida hoy por hoy, de Too Good To Go, que es ese enorme Knowledge Hub que han construido y que recapitula muy bien, que aconsejo a todo el mundo que le eche un vistazo porque realmente tiene muchísima documentación que puede en diferentes
ámbitos que puede ayudarnos. Elena nos va a hablar no solo de las grandes cifras, de esas grandes cifras del desperdicio alimentario que siguen poniendo los pelos de punta, sino también de cómo funciona y de resultados del movimiento aquí en Valencia, porque esta es una actividad organizada por nosotros, pero con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia, y vamos a centrarnos en lo que está ocurriendo aquí en nuestro territorio. Elena, cuando quieras, buenas tardes. Buenas tardes, mil gracias. Bueno, primero de todo, como parte de Too Good To Go, agradeceros a las que estáis aquí como panelistas también compartiendo y a todos los que os habéis conectado con ganas de aprender y de compartir. Como decía Carmen, luego las preguntas pues creo que también es una parte súper enriquecedora que contestaremos entre todos. Voy a ver si comparto pantalla y empiezo con la parte de Too Good To Go. Vale, ¿veis mi pantalla? Perfecto, pues vamos allá. Bueno, creo que la introducción de Gloria ha sido increíble, o sea, ha explicado muy bien que somos un poco en Too Good To Go, ¿no? Esa parte del movimiento. Y bueno, para empezar un poco la introducción de todo esto, ya que nos ha tocado arrancar con esta sesión, siempre nos gusta un poco poner esta imagen primeras, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí sabemos muy bien a lo que ocurre, ¿no? En nuestro planeta, desafortunadamente a día de hoy, y siempre nos gusta compartir esta imagen que a veces cuando estamos en directo pues nos gusta preguntar, ¿no? ¿Qué creéis que es esto? Pues un código de barras o una exposición artística, no se sabe muy bien, ¿no? de qué se trata. Pues bueno, es la forma gráfica de representar el cambio climático, ¿no? Este calentamiento global, con una barra por año desde 1900 hasta prácticamente ahora, y cada color obviamente equivale gráficamente a una temperatura, y como se ve perfectamente en esta imagen, pues la tendencia no es muy buena, va a la alza, y creemos que es una forma muy gráfica, muy visual de ver el problema al que nos enfrentamos, ¿no? Y cuando pensamos en esto, cuando pensamos en calentamiento global, cuando pensamos en emisiones, muchas veces nos viene a la cabeza, y también es algo que me gusta preguntar y muchas veces sale, ¿no? ¿Qué os viene a la cabeza cuando pensamos en emisiones, en calentamiento global? Pues viene un poco esto, ¿no? Coches, tráfico, burrullo, ciudad, ¿no? Y obviamente sí, es un grave problema el de la movilidad, y que se está atacando también en muchas ciudades para buscar soluciones, pero pocas veces nos viene a la cabeza esto, ¿no? Los alimentos. Los alimentos que disfrutamos, los alimentos que tenemos en nuestras neveras, que llenan las mesas en días de familia. Y bueno, más que nada, sobre todo, es el uso o mal uso que hacemos de esos alimentos, no el alimento en sí, ¿no? El que genera este problema, y es lo que hoy nos ocupa, que es el desperdicio alimentario. Y bueno, le han introducido muy bien también Gloria. El problema del desperdicio alimentario es un problema global, es un problema muy complejo, además muchas veces invisible, ¿no? Porque cuesta mucho de figurar. Para empezar un poco con las cifras, se calcula que 1/3 de todos los alimentos que se producen se desperdician. Esto es que 1 de cada 3 alimentos que vemos pasar, ¿no? Podría ser uno de los desechados. Y eso, como bien apuntaba Gloria, tiene muchas patas, ¿no? Tiene muchos problemas y muchas consecuencias. El primero y importante, el medioambiental, que lo apuntábamos ya abriendo esta sesión, y ya lo ha comentado también Gloria, puesto que se calcula que entre el 8 y el 10% de las emisiones globales de efecto invernadero están relacionadas con el desperdicio de alimentos. Eso equivale un poco, haciendo el símil que antes hablábamos del transporte, a todas las emisiones globales de transporte por tierra, ¿no? Entonces podemos ver que es un monstruo muy grande, pero que quizás es más difícil de verlo. Es un problema social, y me alegra que hoy compartamos este espacio también con gente que lucha contra este problema desde otra perspectiva cada día, pues porque se calcula que 870 millones de personas no tienen un acceso seguro a la alimentación. También se calcula que con 1/4 de toda la comida que se tira se podrían alimentar todas esas personas, con lo cual no tenemos un problema de producción, sino de ineficiencia. Y es un problema económico, obviamente, pues por todo lo que hablamos. No solo estamos tirando esa comida, sino todos los recursos, ¿no?, que hay detrás de esto. Entonces, bueno, acotando un poco más esas cifras, en España tenemos el honor o deshonor de ser los séptimos
en el ranking europeo de desperdicio de alimentos. Eso es porque creo que este 7,7 ya se acerca más a las 8 toneladas, 8 millones de toneladas, perdón, anuales que desperdiciamos cada año. Y en Tugu siempre nos cuesta, una de nuestras máximas es keep it simple en inglés, ¿no? Mantengámoslo simple, bajémoslo al máximo y bueno, intentamos siempre buscar símiles, ¿no? Por poner un símil, la cantidad de alimentos que se tiran cada año en España serían como el equivalente en peso a 190 Titanics. Yo la verdad que no me sé imaginar un Titanic, me imagino que es algo monstruoso, ¿no? En la película lo muestran como algo inmenso, pues si calculamos que son 190 vemos que realmente son números bastante locos, por decirlo claro, ¿no? Y bueno, si lo bajamos un poco a un ritmo de vida frenético que llevamos hoy en día y si lo bajamos al segundo, ¿no? Serían 250 kilos cada segundo que en España, solo en España, se están tirando. Con lo cual hablamos de cifras lamentablemente muy grandes, como ya apuntaba Gloria, y a las que hay que poner solución. Afortunadamente somos muchos los que ya estamos trabajando en ello y hoy podremos compartir algunas buenas prácticas y con suerte también ver un futuro un poco más bonito, porque no solo se tira la comida, sino que también todos, como decía antes, los recursos, ¿no? La tierra, afectando la biodiversidad, la mano de obra invertida en eso, los fertilizantes, con lo cual también generan un desajuste en el suelo, el agua, el combustible, la energía y obviamente pues, como concepto, ¿no? También a nivel ético no tiene ningún sentido. Y bueno, por eso un poco llega Too Good To Go, para poner un poco de solución a todo este problema, ¿no? Y para luchar juntos contra el desperdicio. Nuestra visión es un planeta sin desperdicio de alimentos y aunque esto suene muy grande, ¿no? Y muy utópico, bueno, lo bajamos un poco a nuestra misión, que es la de inspirar y empoderar a todo el mundo a luchar juntos contra el desperdicio. Y bueno, este junto subrayado no es casualidad y es que creemos que hoy, por ejemplo, lo estamos demostrando, ¿no? Que cuando sumamos esfuerzos, la suma bueno, el resultado siempre es más que la suma de los individuales, ¿no? Y esto creo que va a ser algo que va a ir saliendo durante la sesión y algo en lo que en Too Good To Go también sacamos a relucir muy a menudo, ¿no? Como ya apuntaba Gloria, aparte del marketplace de la app en la que acercamos, os voy a contar muy brevemente qué hacemos con la app, trabajamos también en otros 4 pilares que creemos fundamentales para lograr un cambio a largo plazo y un cambio sistémico, ¿no? La app de Too Good To Go lo que ofrece, para quien no lo conozca, es la opción que consideramos más sencilla, ¿no? La que la tecnología nos permite escalar para poner freno al desperdicio de alimentos. Y es que mediante la app conectamos básicamente cualquier establecimiento que pueda tener un excedente de comida al final del día con comida en perfecto estado, comida de calidad que por ciertos motivos no va a ser entregada, no va a ser vendida y que el día siguiente ya no se quiere ofertar. Ahí entran desde buffets de hoteles a grandes superficies como supermercados, incluso a distribuidores ahora ya. También entran pues, pequeños puestos de mercado municipal, panaderías de barrio, fruterías, carnicerías, comida preparada y comida fresca. Todos los alimentos deben ser disfrutados, deben ser comidos. Esta es una máxima que creo que todos compartimos y no tiene sentido que acaben en la basura, ¿no? Con lo cual ahí hay flexibilidad para que todo el mundo encuentre la solución. Esto, como apuntaba Gloria, tiene una acción también, igual que el problema, tiene una acción contra el cambio, o sea, favoreciendo el impacto ambiental. Cualquier solución que pongamos también tiene un impacto positivo. Y ahí es donde queremos enfocarnos también para medir el impacto positivo, que creemos que es muy importante, porque salvando un pack de Too Good To Go salvamos no solo los alimentos, sino los recursos que se han usado para esa comida y con lo cual calculamos que hay un impacto positivo en ahorro de emisiones de CO2 equivalente al medio ambiente. Esto pues, son 2,5 kilos de CO2 por cada pack de comida salvada y es un KPI, es un indicador que usamos muy a menudo para favorecer pues, también la motivación, ¿no? Y saber que estamos haciendo un impacto positivo y es importante. Too Good To Go se basa en el pack sorpresa. Es importante también entender que el desperdicio, uno de los problemas que tiene, aparte de la cuantificación, es lo impredecible que es, ¿no? Por muchísimas causas en toda la cadena ocurre el desperdicio.
Y por eso un poco la magia de todo esto, el por qué funciona y por qué realmente estamos atacando el desperdicio ahí, es por el funcionamiento del pack sorpresa. El usuario reserva un pack, pero no sabe concretamente qué va a contener ese pack porque el establecimiento no sabe hasta última hora del día qué productos concretamente van a ser lo que les van a sobrar. Y ahí es donde está la magia, esa flexibilidad y ese ceder un poco a nuestro control absoluto para poder hacer un favor, en este caso, al planeta y a la sociedad. Para explicaros un poco sobre Too Good To Go, Too Good To Go está presente en 15 países, mayoritariamente en Europa, pero hace ya un mes que hemos aterrizado en Estados Unidos con muchísimas ganas de llevar el movimiento más allá. Con más de 27 millones de usuarios registrados, que nos encanta contar con toda esa gente que día a día puede poner solución al desperdicio, con más de 57.000 establecimientos adheridos y más de 49 millones de packs de comida salvados a nivel global, ¿no? Esto a nivel español un poco más bajado, hace 2 años justo que aterrizamos en España en Too Good To Go y tenemos ya casi 2 millones de usuarios, 1.900.000 y tantos, ¿no? Tenemos muchas ganas de celebrar esos 2 millones, de que la comunidad siga creciendo y más de 5.000 establecimientos con más de 1,5 millones de packs salvados, con lo cual con un gran ahorro de CO2. Y ya obviamente bajándolo a lo que nos ocupa hoy, a la Comunitat Valenciana, pues tenemos más de 155.000 packs salvados, que creemos que al final en Valencia no fue la primera ciudad donde aterrizamos, llegó un poco más tarde, pero son números súper pues esperanzadores, ¿no? Podría decir, y que vemos el cúmulo de impacto positivo, con más de 600 establecimientos en toda la comunidad, con el equivalente de kilos de CO2 salvados de más de 388.000 y con muy buenas valoraciones, ¿no? Con la gente motivada, les preguntamos siempre, una de las grandes cosas de la tecnología es que puedes pedir feedback, ¿no?, de la gente, y con muy buenas puntuaciones, muy buenas valoraciones y experiencias, con lo cual tenemos un gran espacio, una gran comunidad que está apostando por un cambio. En Too Good To Go, como os decía, ¿no? Tratamos con pequeños locales, pero también con grandes superficies que también les preocupa este problema. Saben que tienen en sus manos una potencial solución, con lo cual tratamos de buscar ese encaje perfecto, ¿no? y que sea flexible tanto para una panadería de barrio como para una gran superficie, que al final seguramente ya tienen muchas fórmulas, y creo que luego lo vamos a poder escuchar de viva voz, de una gran superficie para poder poner solución a esto, pero obviamente siempre hay nuevas fórmulas que podemos encontrar, y en Too Good To Go muchas de estas superficies encuentran un complemento perfecto en su día a día para poderle dar salida. Y obviamente también con partnerships desde el inicio de Too Good To Go con la FESVAL, con la Federación Española de Bancos de Alimentos, y con Acción contra el Hambre. Bueno, a nivel para hablaros un poco más de lo que es el movimiento, más allá de la aplicación, hacer un repaso un poco por campañas que hemos lanzado y acciones que hemos hecho, como por ejemplo en hogares, para inspirar a hogares, ¿no? Chefs contra el desperdicio, en el que reunimos a 10 grandes chefs de la gastronomía española para que nos dieran tanto su visión contra el desperdicio como trucos y recetas que tienen cabida tanto en una alta cocina, ¿no? Que ellos, ¿quién es mejor que ellos para hablarnos del valor que tienen los alimentos y cómo nos los hacen disfrutar? Pero también que podíamos aplicar en nuestras casas, ¿no? Pues desde hacer chips con piel de patata a hacer natillas con un plátano maduro. Al final, pues esto creemos que es muy inspiracional, y contar con estas voces, una vez más, juntos cobra sentido, ¿no? Para poder inspirar a todas estas personas que tenemos como referentes estos grandes chefs. Con negocios, que también lo hablaba antes Gloria, ¿no? Nuestra última campaña ha sido la de marcas Waste Warrior, en la que hemos unido y hemos pedido el compromiso de grandes marcas que ya tenemos pues ganas de seguir sumando, y que vamos a seguir sumando antes de que acabe el 2021 algunas marcas más, y bueno, me gustaría también pues poderlo ver y que lo vierais, ¿no? Como desde Too Good To Go se está intentando que estas marcas abanderen estas luchas y sean prescriptoras, y podamos difundir las acciones que ya se hacen por su parte, ¿no? Y luego, obviamente, en educación con materiales, porque también lo hemos hablado, y Gloria bien lo sabe, que con la Politécnica llevamos tiempo también hablando y trabajando, porque creemos que las nuevas generaciones también serán la clave para poder atacar un problema como es el desperdicio.
y en asuntos públicos y en materia política, formando parte, pues, llevando siempre encima de la mesa, ¿no? Poniendo encima de la mesa el tema del desperdicio cuando se habla de cambio climático y de grandes retos, como en las emisiones, ¿no? Que se tenga en cuenta que este problema no es un problema segregado, no es un problema que vaya aparte, sino que es algo que se tiene que considerar en el todo. Y obviamente, celebrando por ejemplo, fue el día en que se aprobó la ley contra el desperdicio en Cataluña. Estábamos allí, celebramos, y de la mano de muchísimas personas que ya hace tiempo que trabajan también en la región, poder seguir avanzando con regulaciones que sean potentes y que realmente promuevan una lucha y una prevención, sobre todo, contra el desperdicio. Me gustaría cerrar ya mi parte, obviamente sacando a relucir los ODS, que creo que no podían faltar. Como decía Gloria, tenemos la suerte de poder identificar grandes retos de nuestra sociedad actual de una forma más visual y sencilla imposible, o sea, con colores, con símbolos y hablando todos en el mismo lenguaje, ¿no? Que es el de querer avanzar. En el 12, obviamente, nos sentimos muy identificados, ya para Togo es como el emblema, ¿no? Esa producción y consumo responsables que nos permiten avanzar hacia la reducción del desperdicio a la mitad. Obviamente, por todo lo que hemos hablado y por la introducción que he hecho, podemos relacionar perfectamente también nuestra acción con el ODS. Y bueno, obviamente también creo que estando hoy aquí todos juntos y por todo lo que hemos hablado, el ODS 17 tiene no todo el sentido, sino creo que es el ODS que le da el sentido, ¿no? al resto de rueda de los ODS y bueno, por eso me encanta poder estar hoy aquí compartiendo este espacio para justamente eso, porque creo que la clave de los ODS y del desarrollo sostenible pasará por alianzas, por sinergias y por trabajar conjuntamente y compartir. Nada más por mi parte, luego seguimos con las preguntas y demás, pero bueno, agradecer de nuevo que estéis aquí. Bueno, muchas gracias, Elena. Estamos esperando para que salga la pantalla compartida. Resaltar simplemente 3 cosas de lo que has comentado. Una, cuesta mucho visibilizar. Vamos, como siempre, al problema de los datos, de la sistematización y de cómo medir este desperdicio alimentario. Una cifra espeluznante es lo que cuesta el desperdicio, ¿no? 1,2 billones de dólares al año, es decir, más allá de todas las cifras de la comida que se tira, etcétera, etcétera, es lo que cuesta ese desperdicio. Resaltar, cómo no, esa palabra de vuestra visión es juntos, de conseguirlo juntos. Y ya aquí, bueno, pues en Valencia, el hecho de que se hayan podido salvar todos esos packs que han supuesto un ahorro de casi 400.000 kilos de CO2, ¿no? Y también tengamos esa visión. Habíais puesto una imagen de la ley que se ha votado en el Parlamento de Cataluña, a ver si pronto tenemos esa imagen aquí en el Parlamento valenciano. Ahora, sí, bueno, antes de dar paso a la próxima ponente, a María Ángeles Fernández Zamudio, quería primero agradecer a todas las personas que habéis hecho el esfuerzo de conectaros, a todas las personas que nos estáis apoyando en redes sociales, a todas las personas que habéis difundido y también a todas las personas que no pueden entrar, que me están llegando WhatsApps y todo eso, no puedo entrar, no puedo conectarme, por favor, lo estoy intentando, no se me ve, etcétera. Bueno, pues eso quiere decir que hay mucha gente entrando, yo no puedo manejarlo, lógicamente, desde mi posición ahora mismo, pero bueno, muchas gracias de verdad a todos los que nos habéis ayudado en la difusión y nos estáis ayudando en que más personas puedan unirse a este gran movimiento para el aprovechamiento de alimentos. Y ahora ya sí, María Ángeles Fernández Zamudio, buenas tardes. Buenas tardes.
María Ángeles Fernández Zamudio, aunque está en el Instituto Valencià de Investigaciones Agronómicas, va a hablarnos de dos cosas. Primero, del plan Bon Profit, el plan que ya la Generalitat Valenciana puso en marcha y aprobó en 2018. Un plan que al final, cuando vemos los objetivos, coinciden con los del resto de entidades, ¿no? Es conocer esa situación del desperdicio alimentario, volvemos a los datos, a la necesidad de medición, identificar retos y oportunidades, pero también establecer mecanismos de coordinación, mecanismos de alianza con organización desde la administración pública, lógicamente, con otras entidades que están trabajando para crear estructuras, pues eso, más cohesionadas, más ágiles, etc. Y por último, bueno, pues ese gran trabajo de sensibilización, de concienciación, de informar, de que cada vez el desperdicio alimentario sea, la lucha contra el desperdicio alimentario y el aprovechamiento de alimentos sea algo que más común, que nos atraiga más, nos interpele más y por lo tanto queramos contribuir a él, ¿vale? Pero María Ángeles, cada persona va a hablar de un poco de dos temas. Entonces María Ángeles también nos va a hablar de esa red sin desperdicio que nació recientemente, que en julio realizaron su primer webinar y que cada vez más vamos a ser las entidades y movimientos adheridos, seguro, estoy segura. María Eso Ángeles, cuando esperamos. quieras. Perfecto, muchas gracias. Voy a compartir un pequeño PowerPoint, breve, pero para hacer más ameno el mensaje. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar en un foro como este porque, bueno, este es un tema apasionante. Yo siempre digo que quien entra a analizar el tema del desperdicio ya no sale. Esto es como algo que te embauca. Efectivamente, yo estoy en el Centro para el Desarrollo de la Agricultura Sostenible dentro del IVIA, del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, y ahora os voy a comentar un poco por qué llega Bon Profit a mí, porque claro, esto es obviamente una cuestión que viene del gobierno valenciano. Desde que en el 2015 pues, el actual gobierno valenciano tomó el poder, pues se planteó asumir las cuestiones del desperdicio como propias, ¿no? Este tema se retomó en uno de los seminarios que se van haciendo cada 6 meses dentro del gobierno, en este caso en julio del 18, y a partir de ahí, pues bueno, la Consellería, a través de nuestra directora general, Maite Schaffer, que entonces tenía otra dirección general, ahora mismo está en la dirección general de la PAC, pues bueno, pues se puso en contacto con el IVIA y ha querido que nosotros desde el IVIA, y en este caso yo misma, pues bueno, participemos en lo que es la coordinación de este plan. El plan se presentó en abril del 19 y viene a ser, digamos, una de las acciones para buscar ese cambio de modelo productivo y alimentario y buscar esa famosa transición ecológica que a veces queda así tan etérea, ¿no? Bueno, no es una cosa independiente, es uno de los planes y de las iniciativas dentro de otras muchas que se están haciendo. Voy a empezar por la más reciente, como es el anteproyecto de la Ley de Cambio Climático, que fue presentada en mayo de este año por nuestra consellera. Pero también tenemos un plan valenciano para la producción ecológica y agroecológica. Ahora se va a proponer el segundo plan, ya el primero está venciéndose, con bastantes buenos resultados. Y hay un plan integral de residuos que también fue aprobado su renovación en abril del 19, y todo esto converge y confluye con el desperdicio alimentario. También tenemos la suerte de tener una capital como la ciudad de Valencia, que está alineada con los objetivos nunca lo digo bien, pero es de la Cumbre de Milán, y bueno, tenemos el centro de la FAO que nos han puesto aquí pues para ser un referente dentro de la alimentación en las grandes ciudades. Tenemos muchas cosas que hacer y esto ya viene de atrás, es decir, de alguna manera hay otros paraguas que nos están empujando a ir en esta línea. Ya habéis nombrado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no tenemos que perder esa meta
de que en el 2030 hay que intentar llegar a reducir este 50%. Y yo quiero mencionar aquí en concreto la decisión delegada, este documento que a nosotros nos guía mucho y que publicó la Unión Europea en mayo del 19, donde se insta, se fuerza a los distintos países a medir, a conocer su situación en cuanto al desperdicio alimentario. Fijaos lo que eso tiene que ser. Si no tenemos ni idea de lo que está sucediendo, el que los países den un número de en qué situación del desperdicio estamos es algo muy fuerte, y es por ahí que las distintas administraciones están cogiendo cada una agenda propia que indudablemente tiene que estar alineada con la agenda nacional, y tenemos que estar en contacto. Esa sería la idea. Bien, nuestro plan, el plan que se propuso aquí, efectivamente no es nada original, está muy en consonancia con lo que se están haciendo en otros territorios, pero bueno, tiene 4 ejes muy concretos y muy medidos. Un primer eje donde enmarcamos la parte administrativa, la parte normativa, el conocer qué sucede dentro de nuestra propia administración, que si hacemos unas compras oficiales, o pues que también contemplemos el desperdicio alimentario, el desarrollar o no una normativa específica como ha hecho Cataluña, bueno, pues puede ser que algún día se llegue a eso. No es una prioridad el estar continuamente generando normas, pero sí que se vayan regulando y se vayan tomando medidas para conocer qué es lo que hay y llegar a ese objetivo. El eje, desde luego, central es el tema de la concienciación. Nosotros, como administración, por lo que más podemos ayudar es a generar esa conciencia, esa formación. Damos muchos cursos a agricultores, tenemos la suerte de estar en contacto con colegios, con distintos agentes de la sociedad. Bueno, pues vamos a formar, vamos a concienciar. Este es un eje fundamental y muy importante, pero yo no me voy a olvidar del eje principal para mí, que es la investigación y la innovación. Yo vengo de un centro de investigación, mi trayectoria viene en ese sentido, y indiscutiblemente la comunidad investigadora tenemos una gran labor ahí. Se necesitan muchos números aún, se necesita saber las causas del desperdicio, se necesitan conocer nuevas acciones como para ayudar a las entidades a desarrollar mejores pautas, y la innovación desde el marco de lo privado, de las empresas, porque hay indudablemente muchas iniciativas privadas que están funcionando muy bien y de las cuales tenemos que aprender. Y es que el último eje es el que nos envuelve, digamos, y nos conecta a todos. Es fundamental crear redes, crear sinergias, conocer los que hacen los demás para no repetir errores, el estar en contacto, y digamos que todo esto es algo que tenemos que fomentar desde la administración. Yo os animo a buscar nuestro plan, que no deja de ser una hoja de ruta teórica, pero que ya poco a poco está, digamos, tomando cada día más cuerpo, y simplemente os quiero nombrar 2 acciones que tengo la suerte de haber podido participar en ellas y que ya están dando buenos resultados. Por un lado, estamos trabajando a pie de campo, estamos investigando, esto es una línea de investigación que estamos llevando a cabo en el IBIA, investigando qué se está dejando de coger en el campo, cuánto es ese food loss, esas pérdidas que se producen en campo, esa fruta que no se recoge, cuánta y por qué se queda en el campo, y hemos hecho un estudio, en este caso con el CACI, y luego nos hemos ido al eslabón final, al último, pero tenemos cosas hechas ya en hogares, pero estamos trabajando con los colegios, formando, investigando, viendo también con compañeras de la Universidad de Valencia, viendo qué dicen los docentes, a qué nivel estarían dispuestos los docentes de las escuelas implicarse para llevar a cabo una docencia desde la infancia que motive a la población a asumir la cuestión esta del desperdicio. Por lo tanto, los temas van a ser mucho, estamos invitando a toda la comunidad a que se adhiera, queremos conocer qué se está haciendo en toda la Comunidad Valenciana, y tenemos la suerte, y ahora ya engancho con el siguiente punto que me habéis pedido que explique, que es la red sin desperdicio. Tenemos la suerte de no estar solas. Coincide que esta temática del desperdicio, aparte de tener un componente importante de femenina, porque bueno, somos muchas las compañeras que coincidimos, también hay chicos afortunadamente, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando de manera individual, cada una en su institución, en su organismo, en su universidad, con su proyecto, y bueno, y entonces que surja una red como esta de la red sin desperdicio, la verdad que para mí está siendo nada más que motivos de alegría. Os voy a comentar muy brevemente cómo surge.
coincide que un grupo de compañeras y de compañeros que nos vamos conociendo de distintos eventos, estamos en contacto, queremos seguir retroalimentándonos sobre qué hacemos y qué no hacemos, nos damos ánimo, nos damos ideas y bueno, y llega un momento como tan terrible como está siendo la COVID. Llega la COVID este año, llega esa situación dramática de colas en los supermercados, de gente comprando esos carros, bueno, dramática digo, en el sentido de que esos enormes carros de miedo, de angustia que a lo mejor manifestaba la gente a la hora de comprar, nos hizo pensar que qué estaba sucediendo en los hogares, ¿no? ¿Qué podía estar sucediendo sobre todo con esos alimentos si eran perecederos? ¿Estaba aumentando el desperdicio? Fue una pregunta que nos hicimos y nos decidimos juntar para hacer un sondeo sobre los hábitos alimentarios en los hogares. No lo hicimos de manera rápida, nos tomamos nuestro tiempo. Tenemos la gran suerte de estar en contacto con muchos grupos europeos que están trabajando este tema a través del gran programa, primero, bueno, el último que fue Fusion, donde ahí están los mejores grupos, los que ya más experiencia tienen en la temática del desperdicio, y también estaban planteando sondeos similares en sus países. Bueno, planteamos un sondeo que obviamente no voy a extenderme con él, pero simplemente quiero dejaros con ganas de conocer un poquito de a dónde hemos llegado, y os tengo que decir lo siguiente. Hemos conseguido un total de 6.520 respuestas válidas de todo el territorio español. Ahí está el mapa, donde solo hay 2 provincias, que son Orense y Zamora, que no conseguimos ninguna respuesta, pero de todas las provincias españolas conseguimos respuestas. Y hay un toque aquí que quiero mostraros, y es que justo en las provincias donde estábamos ubicadas las personas que estábamos moviendo este tema, obviamente fue donde más gente respondió. Es decir, nos convertimos en prescriptoras, inculcamos en los demás el deseo de participar. Esto se distribuyó de manera a través de redes sociales, de mailing, de WhatsApp, de compañeros, y bueno, la muestra es muy grande, aunque no podamos decir que está tomada de manera estratificada. Es un sondeo no probabilístico, por lo tanto ha llegado las respuestas que han llegado, pero nos están dando una información bastante buena. No nos hemos quedado solo en el territorio español. Quiero comentaros que hubo un par de compañeras en Portugal que también decidieron participar en esta iniciativa. Ellas consiguieron también 841 respuestas. Hubo otras 2 compañeras en Alemania que también se sumaron al mismo cuestionario, consiguieron 562 respuestas, y un compañero que está en Esmeralda, en Ecuador, que consiguió 625 respuestas con el mismo cuestionario. Bueno, no me voy a extender mucho, lo único que os voy a decir es que quien quiera saber un poco más de este sondeo, le invito a entrar en nuestra página web, que es un sitio. Pensad que es una iniciativa que ha surgido de manera espontánea, no tenemos detrás ninguna institución, no tenemos ninguna financiación, nos hemos juntado porque queremos, nos reunimos porque disfrutamos, estamos compartiendo lo que hacemos cada uno en nuestro sitio, y bueno, tenemos este pequeño sitio que poco a poco se va agrandando, y ahí quien quiera puede entrar y descargarse el PowerPoint que pusimos con los principales resultados, y también puede ver el webinar que hicimos donde explicábamos pues todo esto, porque ese día del 22 de julio sí que nos centramos en explicar solo la iniciativa de la red. Bien, yo he querido ser muy rápida, creo que luego en las preguntas podré responder algo más. Ambas iniciativas, la que me viene por la parte laboral, el Bon Profit, como esta que me viene laboralmente también, pero por un ámbito más personal, ambas las estoy disfrutando muchísimo, me están dando, bueno, una motivación y el mensaje al que quiero lanzar a todo el mundo es que este es un tema donde tiene muchas caras, muchas vertientes, donde cualquier persona que trabaja en muchos ámbitos relacionados con la alimentación, con los aspectos sociales, con el tema energético, transporte, comercio, puede tener cabida, y que la única manera de conseguir que no haya o que reduzcamos el desperdicio va a ser con una implicación individual y participativa de mucha gente. Tenemos que mandar un mensaje positivo del tema y tenemos que motivar a más gente a entrar en esto. Así que esa es la idea que quería trasladaros. Gracias. Muchas gracias, María Ángeles. Bueno, yo creo que lo primero, nos has transmitido entusiasmo,
sobre todo en esa red sin desperdicio, porque nos gusta, porque disfrutamos, porque compartimos, y creo que es fundamental como espíritu de esa gran alianza, de esas alianzas que reza el título que queremos construir, ¿no? Yo creo que has hablado, bueno, de ese plan de la Generalitat Valenciana, pero has mencionado dos cosas fundamentales. Una es esa pérdida de alimentos, ese food loss, y has vuelto a incidir en algo que ha dicho Carmen y que creo que es la gran preocupación, que es cuánta y por qué se desperdicia, se pierde en alimentos en el campo, ¿no? Creo que son datos fundamentales que hemos de tener una medición fundamental. Y luego la otra pata es esa necesaria sensibilización, pero desde los centros educativos, desde los colegios, con la implicación de todo el profesorado para que sea algo a largo plazo, que sea un movimiento a largo plazo, ¿no? el aprovechamiento de alimentos. Recuerdo perfectamente bueno, pues la difusión de ese cuestionario que hicisteis con en mayo, ahí en plena pandemia, ¿no? Y bueno, pues al final era fundamental el saber ese comportamiento de los hogares españoles durante la pandemia. Y bueno, pues espero que, como digo, que en esa red podamos compartir también muchas más iniciativas. Sí. Me gustaría Gracias. que comente un poquito más del futuro de la red y sobre todo por si hay más gente queriéndose incluir, puedo adelantar algunas cosas. Luego Pues, la ronda de preguntas, ¿vale? seguro, seguro. Ahora vamos a intentar, hemos estado desde el inicio de este diálogo, de este webinar, hemos intentado conectar con Andrea Gómez como representante de Mercadona. No sé si ya está, Carmen, ¿sabes si ya ha logrado entrar? Pues me estaba intentando con el móvil porque dice que, bueno, está teniendo problemas en su oficina, entonces va a intentar con los datos del móvil a ver si funciona mejor. Pero puedes ir hablando tú, Gloria, si te parece. Vale. Para Es que contar quería lo de... simplemente comprobar porque la pobre está haciendo todos los esfuerzos, ¿no? Sí, ya, si puedes, Vale. Gloria, ya que tú eres anfitriona, puedes mirar los participantes, a ver si está Andrea intentando entrar, como en esa sala de espera que puedes darle a aceptar y lo estará intentando desde el móvil. Si no, tú Vale. empieza y como eres anfitriona, me dice que está esperando para entrar. Vale, bueno, pues... La vi ahora entrar. Ahora estaba María Ángeles hablando de ese plan de la Generalitat Valenciana y yo quería tener ahora, jugar un poco el rol de las iniciativas que que van a iniciarse en Valencia desde el Ayuntamiento, impulsadas por el Ayuntamiento de Valencia en ese gran paraguas que es la estrategia agroalimentaria que fue aprobada por el Consell Alimentari de Valencia, estrategia que ahora está intentando tener sus primeras acciones un poco más coordinadas. Hasta ahora, lógicamente, el Consell Alimentari lo conformamos muchísimas entidades. Claro que hay acciones que se están haciendo en pos de ese sistema agroalimentario más sostenible, pero la propia estrategia en su línea 1 de promoción de una cultura agroalimentaria responsable prevé en el primero de sus programas impulsar acciones y sobre todo concienciar contra el desperdicio alimentario. Entonces, en estos meses se está definiendo una acción
en la que dentro de un lugar emblemático aquí en Lorta de Valencia pueda ponerse en marcha un plan, un proyecto para justamente aprovechar esto que comentaba María Ángeles, estos alimentos que se pierden en el campo y transformarlos. Es decir, hablando de la transformación de alimentos como de las grandes estrategias que pueden trabajarse para el aprovechamiento. Como estoy convencida de que las personas que estamos vinculadas por este aprovechamiento seguiremos teniendo en diferentes momentos de encuentro, cuando el proyecto esté mucho más desarrollado, podremos explicar más, pero no quería dejar de mencionar que para poner en marcha cualquier estrategia, para que realmente los planes salgan adelante, es importante estar amparados en ese gran paraguas de la estrategia agroalimentaria de Valencia y sobre todo de ese Consell Alimentari Municipal, ¿no? Es decir, el mensaje primero hemos dado de datos, de medición, que son una herramienta más de esa gobernanza alimentaria, de esa necesaria gobernanza alimentaria para que los planes vean la luz. Y bueno, simplemente quería, como digo, quería mencionarlo. Es un proyecto que muchos de vosotros conocéis, la Fundación Espigoladors. Es un proyecto que va en la línea de la fundación, de lo que trabaja la Fundación Espigoladors, porque también mostramos que compartir, que sumar esfuerzos, que es aprender de los que ya hacen, de tener lecciones aprendidas, de apoyarse en otras personas, es importante para estar. Estoy viendo entre los participantes en este webinar participantes de lo que fue el primer Food Challenge que llevó a cabo la Universidad Politécnica, la Cátedra Tiana. Veo al Ayuntamiento de Meliana, veo a Chaume Merino, también veo a Paula Ortiz, que estuvieron en ese, y seguro muchas personas más, que al menos en los diálogos de saberes también estuvieron apoyándonos, ¿no? Y ahora ya voy a intentar, a ver, vamos a pasar a, digamos, las siguientes ponentes, tanto Andrea como Clara, van a hablarnos de esa imagen que nos viene a muchos de nosotros, ¿no? Esa primera imagen que hemos tenido, pues no tiremos alimentos, donémoslos, ¿no? Entonces, eso, hay una gran parte de alimentos, sin duda, que pueden ser donados. ¿Es esto una estrategia de lucha contra la pobreza? Luego haremos esa pregunta a todas las ponentes. Pero ahora lo que sí que van a explicarnos es esos programas y proyectos tanto de donación como de ayuda alimentaria a las personas vulnerables, en qué consisten. Si no conseguimos que entre Andrea, empezarás tú, Clara, que sí que te veo por ahí, ¿vale? A ver si mientras tanto le damos un poquito más de margen a Andrea y si no, yo misma presentaré brevemente qué está haciendo Mercadona como una entidad, ¿no? De distribución pues netamente presente aquí en el territorio valenciano. Cuando quieras, Clara. Bueno, Clara es técnico de nutrición, está en Cruz Roja Valencia. Voy a empezar ahora por Cruz Roja. Cruz Roja, en la nota de prensa que difundió Cruz Roja España, la nota de prensa que difundió con motivo del Día Mundial de la Alimentación, distribuye casi 18 millones de kilos de alimentos al año y es una de las entidades que el Fondo de Ayuda Europea a las Personas Más Desfavorecidas ha elegido, ¿no? Junto con el Banco de Alimentos para ser quienes dan esa ayuda, ofrecen esa ayuda alimentaria a las personas, además de contar con otras iniciativas, también Cruz Roja, que
para ofrecer esa ayuda, ¿vale? Volvemos a nuestro territorio, a la Comunidad Valenciana. El programa en 2020 distribuirá gratuitamente en la primera fase más de 2 millones de kilos de alimentos por valor de 1 millón, casi 900.000 euros. Y serán 488 organizaciones asociadas al reparto las que colaborarán. De nuevo vemos esa gran alianza, ¿no? Fondos europeos, organizaciones, entidades de ayuda y las personas de dependencia. En la comunidad, en concreto en Valencia, serán más de 40.000 personas beneficiarias de ese programa, pero en Alicante estamos hablando del doble, 81.000 personas, y en Castellón de 16.000 personas, con casi 140.000 personas en toda la comunidad que se verán, bueno, pues tienen que ser beneficiarias, tienen que acudir a estos programas de ayuda alimentaria. Cuando quieras, Clara, gracias por querer participar en este diálogo. Muy bien, pues buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación. Es un placer estar en un espacio así, poder contar y acercar nuestra experiencia. Entonces, en primer lugar, me gustaría hablar un poquito de Cruz Roja. Cruz Roja es una entidad social que, como bien estaba presentando Gloria, pues es una entidad social muy importante a nivel nacional, pero también internacional, en el que pues comúnmente la hemos conocido como una entidad vinculada a pues las emergencias, ¿no? Aquí en Valencia pues está presente en algunos preventivos, como lo conoceréis de fallas, en playas también estamos presentes, pero tiene una parte muy importante que es la parte de intervención social, que sí, porfa, que escucha ruido de fondo, si podéis silenciar los micros. Me sale aquí que Gema tiene el micro encendido. Bueno, es una entidad social que tiene esta parte de intervención social en la que pues vinculamos esta ayuda, no solo una ayuda asistencial, sino también una ayuda integral a las personas. Desde este punto de vista, Cruz Roja tiene presentes todas aquellas personas que están en una situación de vulnerabilidad, que me gustaría destacar que sí que es verdad que con la crisis del COVID se ha incrementado esta vulnerabilidad y se ha hecho notable, pero por otro lado también tendríamos que destacar que esta vulnerabilidad ya existía, existe en nuestras ciudades y lo pusimos patente en un estudio que realizamos autonómico sobre el Observatorio de Vulnerabilidad aquí en la Comunidad Valenciana y pudimos ver que hay muchas familias que están en un grado de inseguridad alimentaria. Cuando hablamos de inseguridad alimentaria nos referimos pues, a que no tienen acceso continuo a estos alimentos, no tienen la seguridad de que vayan a poder comer los siguientes días, semanas, meses y además este acceso está limitado también porque no es seguro que puedan acceder a los alimentos ni estable en el tiempo. Entonces, en ese sentido, desde Cruz Roja sí que intentamos favorecer este acceso a los alimentos a aquellas personas que tienen dificultades, pero por supuesto también pedimos que desde servicios sociales y a nivel local, en este caso, pues se apoye a todas estas personas y que puedan trabajar el problema más de fondo en cada una de sus situaciones. Por ese lado, durante la pandemia sí que estuvimos trabajando más volcados y volcadas en esta ayuda alimentaria y lo hicimos pues en distintos contextos. Fuimos a algunos asentamientos que encontramos aquí en la ciudad de Valencia, donde entregábamos los alimentos ya cocinados y por otro lado sí que nos acercamos hasta los hogares de personas mayores y les ofrecimos esas materias primas para fomentar su autonomía, en la que incluimos frutas y verduras, que muchas veces son alimentos que en las donaciones se encuentran muy limitados y limitan así también la calidad de la dieta, ¿no? Muchas familias que comen gracias a las donaciones comen productos que vienen en formatos no perecederos, como pueden ser pues, pastas, arroces, legumbres, los típicos alimentos que siempre tenemos asociados
a las donaciones y las familias necesitan mucho más allá, necesitan variedad, pero sobre todo calidad en su alimentación. Y en este sentido, también desde el área de nutrición, lo que apoyamos es que haya presencia de estos grupos de alimentos también en las familias más vulnerables. Después de también entregar estos recursos, estas materias primas a familias, sobre todo personas mayores en estos casos, pues es muy importante destacar la labor del voluntariado, ¿no? Antes comentabais la importancia de trabajar juntos y juntas distintas entidades y sobre todo trabajar personas, destacar el nivel humano y de voluntariedad, que en este sentido, sin todo ese apoyo es imposible llegar a tantas familias y tantos números como comentaba Gloria al principio, que detrás hay personas que ayudan a otras personas, ¿no? Y eso es muy importante ponerlo en valor. También, pues desde la Asamblea Local de Valencia estamos llevando a cabo una iniciativa ahora que llamamos Cestas de Proximidad, en la que los agricultores de proximidad de aquí de la Huerta Valenciana y además de producción ecológica, pues nos donan cajas de frutas y verduras a través de la Concejalía de Agricultura y Ecoyaures, pues nos hacen llegar estas cajas que entregamos semanalmente a 20 familias y facilitamos que, además de los productos típicos que pueden recibir a través de ayudas como el Fondo Europeo y demás, lo complementemos su dieta y la mejoremos con estos productos no solo saludables, sino también sostenibles, ¿no? Entonces, es una serie de iniciativas que estamos poniendo en marcha y que son interesantes. Además de lo que sería la parte de asistencia, ¿no? de dar esos alimentos, pensamos que es importante también empoderar a las personas, es decir, dejar de ser tan asistencialistas y darle a las personas estas herramientas para que el día de mañana también sean capaces de, en este caso estamos hablando del desperdicio alimentario, pues de optimizar sus recursos y de ahorrar tiempo, desperdicios y en este caso dinero, que también es muy importante para las familias que estamos hablando, que están en una situación vulnerable. En este sentido, trabajamos con distintos talleres de capacitación a personas que, si bien, por ejemplo, otra estrategia alternativa a dar el alimento podría ser dar una tarjeta monedero en la que la persona hace sus propias elecciones y en ese sentido también estamos fomentando el derecho a la alimentación de estas personas y a través de estos talleres intentamos que las personas sean capaces de priorizar sus recursos, de tener una buena planificación, que es una de las principales estrategias, una buena planificación ajustada a su disponibilidad económica, pero también a dietas saludables y preferentemente sostenibles. Por otro lado, también trabajamos la conservación, que sería la segunda estrategia que impulsamos con las personas, para que bien los alimentos que ya tenemos en casa sepamos bien cómo conservarlos. Trabajamos con un sector de la población migrante, que también tiene desconocimiento en algunas ocasiones porque no han tenido anteriormente disponibilidad de estas neveras, congelador, pues damos estrategias de cómo conservar bien estos alimentos o cómo congelar, cómo descongelar, para que además sean seguros. Y por último, el último paso que nos quedaría sería el aprovechamiento, ¿no? La última estrategia de esas tres patas tan importantes es el aprovechamiento. Y no solo con aquellos alimentos que acabamos tirando a la basura, como pueden ser piles de verduras, como puede ser aprovechar la carcasa del pollo o el pescado para poder hacer unos buenos caldos, sino también reinventarnos en la cocina con aquellos alimentos que nos sobran para poder aprovecharlos más adelante con una buena conservación. En este sentido, pues nada, desde Cruz Roja apoyar a estas personas, no solo entregándoles los alimentos, sino también dándoles estrategias, trabajando con ellas, que pensamos que es lo más relevante para que sean capaces en un futuro de poder tener una mejor gestión de esos recursos. En este sentido, pues estas serían las dos principales estrategias que llevamos a cabo para la reducción del desperdicio alimentario. Y bueno, aunque hablemos a nivel local, pues por supuesto hay muchas otras estrategias que se siguen a nivel nacional
Y desde aquí pues también agradecer la vinculación a otras entidades que siempre puede favorecer que logremos todos juntos y juntas el objetivo este común que tenemos. Muchísimas gracias, Clara. Voy a ser un poco redundante por tu claridad exponiendo el trabajo que realizáis junto a esas personas voluntarias. Destaco de tu intervención 3 cosas. Personas que ayudan a personas. Al final, todo problema alimentario tiene un rostro humano, ¿no? Y yo creo que cuando lo vemos, cuando somos capaces de visualizarlo, trabajamos mucho mejor entendemos mucho más ese concepto de alimentación sostenible que puede parecer más complejo, ¿no? Destacaría también la importancia de esos alimentos frescos, de esas cestas de proximidad, y aprovecho para poner en relación a ese premio que han recibido ahora con motivo del 9 de octubre, ¿no? Todas las personas que han facilitado, que nos han estado proveyendo de alimentos frescos y resalto, como no, la huerta como ese gran territorio. Somos patrimonio agrícola mundial, pero somos patrimonio agrícola mundial también porque somos capaces todos los huertanos y huertanas han sido capaces de esa reacción rápida, ¿no? Ante una situación como la COVID-19 y de proveer de alimento sano, saludable, bueno y fresco. Y por último, como no, evidentemente cuando hay una urgencia, una emergencia, una necesidad y cuando hay pobreza hay que ofrecer ayuda, pero también hay que trabajar en el ejercicio de los derechos, ese derecho a la alimentación, y con esas estrategias que has mencionado para que las personas al final se sientan empoderadas y tengan que acudir cada vez menos a la ayuda y puedan de alguna manera trabajar también su dignidad como personas con esas estrategias. Y bueno, estoy intentando, aparte de resumir, ver si Andrea Gómez, perdón, se conecta. Creo que no hay un problema. Tiene un problema de conexión, la oficina tiene un problema de conexión. En el móvil me dice, veo Carmen que está negando con la cabeza. De todas maneras, antes de lanzar la pregunta, recuerdo que a los participantes que pueden hacer preguntas, escribir preguntas por el chat y luego se dirigirá la pregunta, Carmen la dirigirá a la ponente que crea que es más adecuada. Pero sí que quería de alguna manera bueno, pues mencionar y presentar un poco también lo que hace Mercadona, ¿no? que aunque no ha podido conectarse, bueno, Mercadona ya este año ha celebrado también la tercera semana contra el desperdicio alimentario como entidad colaboradora de AECOC. Y además tiene una serie de proyectos en cada una de las ciudades, generalmente como entidad colaboradora del Banco de Alimentos, pero sé que también entidad colaboradora de otras organizaciones que directamente tienen a su cargo a personas vulnerables. Son realmente cifras muy importantes las que ofrece Mercadona. Está esperada, aparte sé que Andrea tenía preparada esa presentación y Andrea también ha participado en diferentes encuentros, talleres del Consell Alimentari y en los diálogos que organizamos como cátedra para coordinar mejor junto con las entidades que reciben esos programas, esas donaciones de alimentos, para coordinar mejor cómo puede beneficiar más, cómo puede ser
de más utilidad y más rentable esos programas de donación de alimentos. Si luego puede conectarse, indudablemente le daremos paso, pero si no, lanzo ahora la pregunta a las ponentes y lanzo, porque yo creo que todas y cada una de nosotras podemos hablar de ello, y lanzo también dos preguntas. La primera de ellas es desperdicio de alimentos, lucha contra el desperdicio de alimentos y pobreza. Veo que se ha conectado Andrea, ¿puede ser? Me ha parecido un globo. Dice que está conectada, pero no sé si es algo de permisos de su dispositivo, pero no nos puede ver ni oír ni... Y le llegan los mensajes, pero no eso. Es como que tiene la pantalla en negro y no escucha el audio ni ella puede hablar. Bueno, pues entonces, puede considerarse los programas de donaciones, que es una de las caras que tiene la lucha contra el desperdicio y el aprovechamiento de alimentos. ¿Cuándo podemos considerarlo una estrategia de lucha contra la pobreza? ¿Es una estrategia de lucha contra la pobreza? Sí, no, y un poco fundamentar el por qué tenemos esta opinión. Creo que esta es una de las primeras preguntas. Y la segunda pregunta vinculada sería, bueno, ¿cuándo realmente estaríamos poniendo en marcha estrategias de lucha contra la pobreza? ¿No? Para cuando hablamos de alimentación, de ejercer el derecho a la alimentación. Y luego estos alimentos, aquí estamos hablando de los alimentos que se pueden donar, ¿no? Que ha sido el ejemplo que hemos puesto, pero iniciativas, poder hablar de iniciativas que se hayan puesto en marcha, que pueden ser que se hayan puesto en marcha, que hayan fracasado, lecciones aprendidas, cualquier tipo, creo que es interesante, y aquí es donde más creo que pueden participar las personas que están conectadas. Iniciativas innovadoras o no, pero que funcionen para ese aprovechamiento de alimentos. Y aquí creo que bueno, pues que todas podéis intervenir. La primera, los programas de donaciones son o no una estrategia de lucha contra la pobreza y por qué, y qué necesitan o cómo deben enfocarse, cómo deben definirse para que realmente para que lo sea. No sé quién quiere iniciar. María Ángeles, adelante. Bueno, pues yo, si no te he entendido mal, y creo que puedo comentar esto porque las compañeras van a ahondar más, es una pena lo de Andrea porque también tener su visión como gran distribución, yo tenía especialmente interés en oírla. Creo que alguien como Clara podrá entrar mucho mejor que yo a hablar sobre el concepto de pobreza, obviamente, pero a mí sí me pregunta si cuando luchamos contra el desperdicio alimentario estamos luchando contra la pobreza. Yo diría que, bueno, son dos temas indudablemente que tienen que ver. Lo que no me parecen es que uno cause el otro ni el otro cause al primero. Tienen que ver, cada uno tiene sus motivos, cada uno tiene su origen y hay que abordarlos de manera independiente, pero indudablemente si yo trabajo contra el desperdicio alimentario, estoy trabajando para mejorar el sistema alimentario, estoy trabajando cómo gestionar mejor los alimentos y evitar que muchos alimentos que se están produciendo simplemente no acaben o bien en el terreno o bien en la basura, pues tengo más posibilidades de hacer que esos alimentos que he aprovechado
o no he tirado, pues puedan acabar siendo consumidos por alguien, ¿no? Es un tema también de justicia social, el que se esté permitiendo el tirar alimentos cuando hay tanta gente pasando hambre, pues bueno, parece algo que no se entiende. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque antes sabéis que os he hablado del estudio que estamos haciendo sobre las pérdidas en campo. Y para quienes no estéis familiarizados con el concepto o simplemente por cultura y demás de estos términos, os diré, el hecho de que las pérdidas en campo no se valoren viene desde el momento que la propia Comisión Europea y otros organismos internacionales entienden que la fruta o la verdura que se queda, por ejemplo, colgada en un árbol, o que al final se han tirado al suelo porque no estaban, por el motivo que sea, entraremos en las causas, pues no se pueden considerar alimentos. Es decir, la propia definición no contempla el que se le catalogue como alimento a lo que no ha sido recolectado. Y eso lo dice la Unión Europea, ¿vale? Esto es algo muy hiriente. Nosotros, desde luego, no estamos de acuerdo y con los estudios que estamos haciendo pretendemos levantar un poco de ampollas y de sacar este tema a relucir, ¿no? Luego ya, si analizamos el CODES de las Naciones Unidas o, por ejemplo, lo que sí asumió el proyecto Fusion, sí que dijo, bueno, cualquier alimento que aunque no haya sido recolectado por el motivo que sea, pero tiene unas condiciones de maduración suficientes y que se preveyó para consumo humano, es decir, no se trata de una plantación de sorgo que yo ya he plantado para ganado, pues lo tengo que contemplar como un alimento y si no lo recolecto lo tengo que contemplar como unas pérdidas. Nosotros somos partidarias de esa definición. Indiscutiblemente, cuando yo he pateado los campos de caqui y he visto esas toneladas de caqui en el suelo, yo lo primero que quiero entender es por qué esos caquis se han dejado de coger. Porque es verdad que hay muchos que tienen daños de cotonet o de un granizo, y claro, entiendo que no es un producto comercial, pero es que hay otros que simplemente tienen una pequeña cicatriz, o que le ha dado solo un poquito en un lado, o que no son totalmente redondos. Eso es lo que es hiriente, ¿no? Es hiriente para el productor, que ve que su esfuerzo no es recompensado, y es hiriente que toda esa fruta se quede allí simplemente como parte de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, cuando luchamos contra el desperdicio y hacemos un trabajo como este que yo os estoy diciendo, lo que queremos es que se quede menos fruta en el campo y que se canalicen. Luego, si acaso, pues comento un poco sobre la dificultad que yo veo para canalizar fruta y verdura, por ejemplo, que no ha sido, que se queda en campo, ¿cómo hacemos que eso llegue a la mesa de alguien? Porque indiscutiblemente la normativa no ayuda. Tiene que haber muchas mejoras en ese sentido para que permita, se favorezca toda esa labor de espigolar y toda esa labor se tiene que estar mejorando. Entonces la dificultad es algo que no es fácil. Pero bueno, y un inciso, como el otro día decía la compañera Raquel, la magnífica entrevista que también le hicisteis en la cátedra, yo también soy de la idea de que no podemos pensar, vamos a reducir el desperdicio porque de esa manera comerán los pobres. No se trata de eso. Los pobres no le podemos estar dando de comer lo que los ricos no quieren. Yo pienso que también hay que decir, no, vamos a abordar el desperdicio, la cuestión del desperdicio, vamos a abordar la pobreza, ambas cosas tienen que ver, pero no vamos a justificar el desperdicio como de esa manera podemos dar de comer a más pobres. No creo que sea un mensaje ético para el colectivo, que por lo menos los que estamos aquí. Gracias. Gracias, María Ángeles. También yo creo, bueno, ¿puedo añadir, no, Gloria? Yo me Sí, claro, iba a decir vale. gracias, María Ángeles. Vale. Esa última frase creo que engancha y que nos da pie al resto de intervenciones. Elena. Sí, justamente, bueno, yo no podría estar más de acuerdo. De hecho, en un plano más superficial está claro que todo el mundo, ¿no?, le viene a la cabeza esto, lo que ya hemos hablado y lo llevamos hablando desde el principio de este webinar, ¿no?, que es que al final el desperdicio obviamente tiene una parte moral y ética que a todos nos duele, ¿no?, porque sabemos que hay gente que no tiene un acceso a la alimentación y por otro lado tenemos un sistema ineficiente que está generando un desperdicio absurdo, ¿no?
yo creo que justo con lo que tú has dicho hay una cosa de la que hablamos muchísimo en Too Good To Go, que es el valor de los alimentos, ¿no? Devolver el valor a los alimentos hará que indudablemente esta lucha contra el desperdicio tenga un efecto directo. Creo que también había una pregunta por aquí, ¿no? Que hablaba de los precios de los agricultores, de su trabajo, también para esas personas que no tienen acceso a la alimentación, porque lo hablábamos también con José Miguel Herrero en un podcast que tenemos en Too Good To Go, hablando ¿no? Desde la estrategia y demás, y hacía un símil él que decía, bueno, es que a veces hemos guardado un papel escrito a mano por alguien, ¿no? Y eso, ¿qué precio tiene eso? Ninguno. Pero a nivel de valor, ¿qué valor tiene, no? Muchísimo, porque a lo mejor lo guardamos en una caja durante 50 años de nuestra vida, ¿no? Un papel que no vale nada, ¿no? Podríamos decir. Pero en cambio, con la comida a veces se confunde el valor con el precio y esto genera un choque, ¿no? Un concepto que realmente desestabiliza un poco todo esto, ¿no? Y yo creo que ahí, obviamente, creo que la solución del desperdicio tiene que venir en sí misma para trabajar para un sistema alimentario sostenible, y tenemos que entender la palabra sostenible desde todas sus perspectivas, porque a veces solo nos quedamos en la sostenibilidad ambiental, ¿no? Que es súper importante, y bueno, todas son muy interdependientes, es decir, ¿no? Pero al final hay una sostenibilidad económica, hay una sostenibilidad social, y al final o el sistema que tenemos ahora no es sostenible, no porque contamine, o que también, obviamente, pero porque no le da de comer a todo el mundo y porque tiene muchos fallos. Entonces, ese sistema es el que tenemos que repensar, y creo que la lucha contra el desperdicio tiene que ser una parte crucial, ¿no? Y nos gusta mucho cuando en Too Good To Go dialogamos con otras patas de alimentación saludable, ¿no? De alimentación de proximidad, porque al final todo tiene mucho que ver, y todo creo que recae en ese valor de los alimentos, ¿no? Que creo que es lo que tenemos que devolver y tenemos que pensar. Con esto de la cicatriz también lo hablábamos, bueno, yo parece que estoy haciendo todo, pero en Too Good To Go tenemos un podcast que se llama Comestibles, lo podéis ver, está tanto en Spotify como en YouTube y demás, y dialogamos con personas que tienen mucho que contar sobre la alimentación, la sostenibilidad y la innovación. Y también hablábamos con Elsa Iranzo, que me parece increíble, es una food designer, y hablaba, ¿no? De esas cicatrices, de esos diálogos, y ella lo ve desde un punto de vista estético, porque es artista. Y decía que esas cicatrices, ¿no? Que en nuestro cuerpo pues explican historias, ¿no? Batallitas, y todo el mundo entiende que si te das un golpe pues tienes una cicatriz, pero eso no merma tu valor como persona. ¿Cómo puede ser que en una fruta, ¿no? Esa cicatriz la haga no válida, ¿no? Y bueno, tiene el mismo valor nutricional esa naranja que otra, o ese kaki que otro, ¿no? Pero en cambio como también le llamaba Manuel Bruscas, la dictadura de la estética, ¿no? Hace que se descarten productos que nutricionalmente son igual de buenos. Y bueno, todo esto son temas y temas, ¿no? Que son capas y capas y capas sobre esto, pero creo que es muy interesante y que todo nos lleva un poco a lo mismo, ¿no? Ese valor de los alimentos. Gracias, Elena. Sí, efectivamente, yo también estaba pensando, ¿no? Cuando hablaba antes, María Ángeles, Los tomates de verdad son feos, ¿no? Ese libro de Manuel Bruscas, y ese valor de los alimentos que es un valor ambiental, sin duda, pero también es un valor cultural, es un valor o sea, cuando llegamos a un sitio y vemos los alimentos autóctonos, no, yo es que quiero comer, ¿no? Entonces, que realmente poco tiene que ver con el precio, ¿no? Y bueno, pues el poner en valor esos alimentos, su origen, su procedencia, pero también pues su frescura y sus valores nutricionales y su valor gastronómico, ¿no? Que puede ser, de hecho, por ejemplo, y aquí meto la cuña publicitaria, ¿no? La cátedra también tiene la línea de poner en valor la pesca artesanal, ¿no? Y el pescado de descarte y el producto, ese producto que también está tan poco valorado, ¿no? Pues Clara, creo que de esta pregunta tendrás que decir. Bueno, por supuesto estoy de acuerdo con todas las compañeras, lo que han comentado.
Y bueno, va un poco al hilo de esas respuestas, ¿no? Es decir, si hablamos de pobreza, tendríamos que ahondar mucho más en todo lo que envuelve esa pobreza, no solo el desperdicio alimentario, el acceso a los alimentos, sino el acceso a una vivienda digna, a unas condiciones de habitabilidad correctas, porque al final muchas familias acaban flexibilizando su gasto en alimentación, ya que es algo que pueden variar, ¿no? Puede que comamos en cuanto al precio, en este sentido, más barato, pero en cambio quedarnos sin un techo, quedarnos sin agua, quedarnos sin luz, pues es algo que también hay que pagar y que cuando el bolsillo aprieta en este sentido, pues tienen que priorizar otras cosas, incluso antes que algo tan básico como la alimentación. Entonces, en este sentido, por eso nosotras desde Cruz Roja siempre apuntamos no solo a ese paso asistencialista de dar el alimento al que tienen dificultad de tener acceso, sino también trabajar, pues, como he dicho antes, a través de servicios sociales, pues cada municipio las necesidades de fondo de estas personas, ¿no? Al final, cuando hablamos de donaciones, por supuesto son bienvenidas y son necesarias en ciertos momentos, pero no deja de ser una ayuda puntual a una emergencia que por las condiciones sociales que estamos actualmente, pues es la normalidad, la emergencia de muchas familias. Como decía antes, el COVID ha agudizado algo que ya existía, que son familias en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, podríamos ver las donaciones como un parche que poner a ciertas situaciones, facilitar esos alimentos a ciertas familias, pero diríamos que no sería la solución ni para la pobreza ni en este caso para el desperdicio alimentario, ¿no? Yo diría más bien que es una solución temporal que ponemos para que esas familias puedan comer. Gracias. Gracias, Clara. Bueno, pues sin duda, bueno, pobreza es mucho más que hablar de únicamente alimentación, pero al igual que María Ángeles antes, ¿no? Ha hecho referencia a esa definición, porque creo que al final las palabras y los conceptos son muy importantes, qué consideramos alimento y qué no. Te pediría que dieras una brevísima definición de lo que es el derecho a la alimentación saludable y sostenible. Nos lo han repetido desde el día 16 muchas veces, pero creo que es importante recordarlo y sobre todo lo que significa que ejercer ese derecho a garantizar que todas las personas pueden ejercer ese derecho a la alimentación saludable y sostenible. Una definición breve de lo que sería ejercer ese derecho, Clara. Bueno, pues el derecho a la alimentación englobaría muchos puntos, ¿no? Que nosotras, por ejemplo, desde también el Consell Alimentari, pues tenemos esa línea de derecho a la alimentación y bueno, sería el tener posibilidad a ese acceso físico, también económico y también social, ¿no? A los alimentos, que sean unos alimentos seguros, saludables y sostenibles. Es decir, no solo que los alimentos a los que podemos acceder nos garanticen un buen estado de salud, sino que además puedan ser respetuosos con el medio ambiente, puedan ser respetuosos también socialmente, ¿no? Como comentaba Elena, no solo ese aspecto ambiental, y en ese sentido que también las personas tengan la capacidad de poder elegir lo que comen, ¿no? Antes os comentaba como algunas estrategias como dar el alimento, pues no fomentan tanto el derecho a la alimentación de las personas porque les estamos diciendo tienes que comer esto porque si no, no comes, básicamente. Entonces, pues el poder, una cosa tan simple como tenemos afortunadamente nosotras día a día, que es poder sentarte a la mesa y decidir qué puedes comer, pues eso es gozar de un buen derecho a la alimentación. Muchas gracias, Clara,
Creo que ha sido muy claro y a la vez esclarecedor, ¿no? Y bueno, ¿alguna más queréis intervenir? Ya, yo creo que si no, resumo. Yo creo que un poco hay algunas preguntas quizás también. Sí, Sí, parece antes de resumir, leo las preguntas del chat, vale. le damos la conversación. Vale, a ver. La primera pregunta, la verdad que ha sido justo al principio, de Víctor Martínez, que dice que es para María Ángeles. Sobre los resultados de ese sondeo del que hablabas, ¿han sido los resultados similares a los de otros países de la Unión Europea? ¿Hemos desperdiciado más o menos alimentos que antes en los hogares durante el confinamiento? Vale, pues muchas gracias, Víctor. Ya te digo que os animo a que consultéis en la web de la Red Sin Desperdicio porque está todo, pero voy a intentar muy rápidamente y muy brevemente hacer una síntesis. Mirad, lo que hemos visto ha sido lo siguiente. Primero, España, el sondeo hecho en España ha conseguido una muestra mucho más grande que la que han conseguido otros compañeros en Holanda o en Reino Unido o en Italia. Por lo tanto, ahí podemos decir que nuestros resultados son, aún siendo una muestra que no es, que tiene su sesgo, pero bien. El cuestionario ha sido muy parecido al de ellos. Estamos en este momento justamente preparando una publicación y hay compañeros como Héctor Barco que está precisamente haciendo esa comparativa de ver qué han sacado otros compañeros que nos están compartiendo los resultados para hacer un análisis en profundidad de cuáles son las similitudes y las diferencias con otras iniciativas. Sí que vimos rápidamente, por ejemplo, con Portugal, que pasó el mismo cuestionario que nosotros, que las respuestas son muy, muy parecidas. Es curioso porque en esto la humanidad se iguala, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto? Pues 4 cositas así. Primero, a nivel de patrones de consumo, la gente dice, yo estoy igual que siempre, a pesar de que estamos en la COVID, estoy confinada en casa, pero sigo tirando lo mismo, sigo comiendo más o menos lo mismo. No he hecho un cambio grande de hábitos, ni a nivel de consumo, ni a nivel de... Sí que hemos visto cositas como que la gente manifiesta que ahora mira más lo que compra, hace más conscientemente o fehacientemente la lista de la compra, es como que, pero bueno, también esto era y es por salir menos a comprar. Entonces, bueno, pues te aseguras de traer lo que necesitas. Muy interesante el que la gente se haya lanzado a hacer recetas creativas. Más allá de panes, bizcochos, magdalenas, todas hemos hecho, pues la gente ha probado con ese calabacín que se te queda pocho, con ese filete que al final está seco, pero lo usas para hacer unos tacos. Bueno, pues la gente está haciendo recetas creativas y esto es algo favorecedor. Luego, ¿qué más cosas nos han dicho? Le hemos preguntado, ¿cuánto tiráis en vuestro hogar a nivel de la semana? Y el 80% nos dice, muy poco, y además mucho menos que mi vecino. Eso es otra cosa muy curiosa, pero nos hace comunes al resto, ¿eh? Siempre pensamos, tenemos un problema con el desperdicio, pero yo no soy realmente culpable de este problema. Mi vecino tira más seguro. Le preguntamos si tira menos que, y siempre se atribuyen a que tiramos menos que los demás. La cantidad, hay gente que se siente capaz de valorarla y por los datos que nosotros hemos recibido, en un 80% nos han dicho que tiran menos de 300 gramos por hogar y semana. Esto se difiere respecto, por ejemplo, proyectos como Refresh ya hablaban de casi medio kilo y datos como los que utiliza el mapa en su portal del desperdicio y tal, pues habla hasta de 1,5 kilos. Claro, aquí nos lleva un poco a valorar y decimos, bueno, ¿quién ha respondido la encuesta? Puede ser que a lo mejor hemos dado con muchos hogares especialmente sensibilizados, o puede ser que sí, que no estén contemplando, como les dijimos, no metáis las cáscaras, no metáis los huesos, no metáis lo que no es comestible. Entonces, en un momento dado, pues bueno, los hogares tampoco nos hemos focalizado qué tamaño tienen, hay muchos hogares pequeños, ¿no? Bueno, por ahí andamos. Y luego, un tema interesante, hay un poquito más de la mitad que dice que han aumentado su interés en conocer del desperdicio. Eso también nos anima, porque parece que la gente ha reflexionado. Porque no quiero acabar sin decir que hubo una pregunta muy interesante, abierta, que era la de si en este momento de confinamiento la gente había pensado, reflexionado acerca de estos temas. ¿Usted qué ha pensado? Nos han contado su vida.
Nos han contado los problemas de la convivencia con los niños, los deberes, que tengo un piso pequeño, que vivo con muchos compañeros, que no me aclaro, que nos han contado sus miedos, nos han contado la enfermedad, nos han dicho que lo están pasando mal, que han perdido el trabajo, nos han contado muchas cosas. Pero hay unas reflexiones muy interesantes y muy extendidas sobre el sistema alimentario. Oye, pienso que los agricultores tienen una labor importante, eso está muy bien, la gente se está mentalizando del valor de los alimentos. Oye, ahora veo, reconozco más y me gusta más o quiero ir a la tienda de proximidad, eso nos acerca a un nuevo modelo de consumo. Hablan de los roles en la casa, se dan cuenta de que el papel de la cocina y tal lo llevamos las mujeres, se habla de esto, ¿no? Esto también puede mover un poco y decir, oye, ahora me ha tocado cocinar, a lo mejor muchos hombres, eso está muy bien, ¿no? Y también en general, como ha habido más tiempo en casa y más gente en casa, la gente ha tenido más tiempo para cocinar y las experiencias han sido favorables. Por lo tanto, es un mensaje positivo dentro de lo negativo que tiene esta pandemia. Y creemos, ojalá otro día pudiéramos confirmar que se siguen manteniendo estas tendencias, ¿no? Y creemos que el estudio nos va a decir que en otros países ha sido más o menos similar, en otros países europeos, más o menos similar. Víctor, espero haberte resuelto. Yo creo que seguro que sí. Bueno, no sé si alguna quiere añadir ahí, pero creo que la siguiente pregunta, más de una podéis hablar. Nos preguntan, oye, a ver, esperad, que es que según habla la gente se van añadiendo. Vale, ¿la reducción de desperdicio en los hogares puede afectar positivamente a los precios recibidos por los agricultores? Yo creo que esta pregunta va para María Ángeles y Gloria. Perdonad, no es mi intención, Gloria, ahora continúas tú, pero este es un tema muy espinoso, muy espinoso. Trabajo en la administración, trabajo muy pegada al campo, me duele mucho la situación de los agricultores. Mis padres eran agricultores, lo llevo en la sangre. No creo que sea fácil trasladar a los precios el hecho de que reduzcamos en los hogares más desperdicio va a suponer que tenemos menos basura, nos va a costar a lo mejor menos las tasas de basura, va a suponer que tenemos menos plástico porque indirectamente estamos tirando menos packaging, menos envases, va a haber muchas cosas a favor. El que consigamos que al final eso se traduzca en unos mejores precios a los agricultores es el gran deseo que tenemos. Aquí entra un factor de consumo, de educación, de cultura. Es por lo que queremos trabajar con colegios, con asociaciones de amos y amas de casa. Queremos concienciar a la gente que una fruta fea es buena, que no necesariamente tengo que comprar todo igual, ni todo empaquetado, ni todas las zanahorias en el mismo tamaño. Esto es una respuesta de demanda. Si cada uno de nosotros y de nosotras a nivel individual vamos a la frutería y también nos llevamos aquel tomate que está un poquito más blando, bueno, pues estamos favoreciendo de que el agricultor pueda dar salida a fruta no tan perfecta y no tan estéticamente perfecta. Es un tema de conciencia. Por lo tanto, los supermercados tienen que hacer mucho, nos tienen que poner lineales y favorecer que yo pueda encontrar, tenga la opción de elegir esa fruta a lo mejor no tan perfecta, porque eso permitiría que si un productor produce, no sé, 30.000 kilos de clementina en una hectárea, pues no solo se le paguen 20, sino que a lo mejor pueda recibir el dinero de 25.000 kilos, aunque haya 5.000 que se las paguen a un precio menor. Eso favorecería la rentabilidad del agricultor, favorecería que no se vea obligado a esquilmar sus recursos, que no se apueste por esa agricultura tan intensivista. Pero os confieso que este discurso, cuando lo hablo en el entorno de la producción, me cuesta trasladarlo porque la idea que tiene el productor, las cooperativas, es que si encima entra fea en el mercado, fruta fea, perdón, en el mercado, todavía nos van a pagar menos. Ellos mismos les hemos mentalizado a que solo es válido lo perfectamente o estéticamente perfecto. Y el cambio viene desde el consumo. Y ahí estamos todas y todos. Es difícil. Gracias, María Ángeles. Bueno, esta era una pregunta, por lo que veo en el chat, es una pregunta de Chema.
A ver, yo creo que estamos hablando de dos velocidades y dos ritmos diferentes, ¿no? Cuando estábamos hablando del desperdicio de alimentos como hábito de consumo responsable, aquí estamos hablando de largo plazo. Entonces, indudablemente va a ser complicado ver efectos que podamos ahora mismo medir y notar un cambio. Cuando estamos hablando de que haya algo que podría afectar directamente, y es que lo que compraran las grandes cadenas de distribución, este es otro tema, pero afecta a normativa, entonces estaríamos abordando otro enfoque de lo que es el desperdicio alimentario. Entonces, efectivamente son muchas las dimensiones del aprovechamiento de alimentos, y cada una tiene ritmos diferentes y estrategias diferentes, y por lo tanto el impacto y los resultados podrán medirse en momentos diferentes. Sí que quería, María Ángeles, de ese cuestionario, ¿no? La última, digamos, de los comentarios ha sido en esas reflexiones sobre el sistema agroalimentario, bueno, pues que las personas iban más a comercios de proximidad, a mercados, tal. Yo creo que eso fue durante la pandemia. Yo no sé cómo lo veréis vosotros, pero yo veo que ahora, que vamos, viendo el comportamiento nada más este verano, una vez nos dieron el pistoletazo de salida, creo que bueno, pues ha sido un retorno a los hábitos habituales, y creo que realmente habrá sido poco el cambio real que se pueda medir en un tiempo. Aunque sí que creo que es importante también que aprovechamiento de alimentos y cocina van unidos. Eso sí, pero que realmente ahora la gente acuda más y siga acudiendo hoy al mercado de al lado de casa y a la pescatera y en vez de acudir a la gran superficie, me temo que desgraciadamente no es así. Por eso creo que es importante, desde estrategias como la Estrategia Agroalimentaria de Valencia, impulsar programas y proyectos para acercar y para promocionar ese comercio de proximidad. Estoy de acuerdo, se ha medido en el momento puntual y estoy en el momento puntual, y si ahora no hay detrás proyectos y programas que impulsen, difícilmente va a ser algo más que anecdótico en tiempos pandemia, que era lo que nos pillaba cerca, y además lo que nos permitía hablar con alguien, que muchas personas están solas y en el mercado hablas con alguien. No, es que también está esa parte afectiva, ¿no? del comercio de proximidad. Sí. Y bueno, Carmen, no sé si hay más preguntas. Pues así como pregunta no hay mensajes muy positivos que me gustaría leeros, como que necesitamos que se dé difusión a todos estos trabajos que habéis presentado, que muchísimas gracias por las ponencias. También nos comentan que a Andrea, la pobre Andrea de Mercadona, que hay que hacer un webinar para que pueda contar todo lo que están haciendo, y vamos, claro que sí, que ha sido súper interesante. Nos agradecen un montón que estemos dando luz a esta problemática. Nos comenta Christine que le parece un tema olvidado de la agenda mediática cuando se trata de sostenibilidad y desafío climático. Quizás un poco, ¿no?, como comentaba Elena en su presentación, que a veces que ese link entre alimentación, sostenibilidad, hay como generalmente a veces cuesta verlo, y bueno, pues para eso estamos aquí. Y bueno, Ana Belda nos comenta que si queremos saber más sobre género y sistema agroalimentario, que hay una jornada mañana online, y nos ha pasado el enlace. Y bueno, se va, cuando se definió la estrategia agroalimentaria para Valencia, realmente había una premura para que se pusiera en marcha el Consell Alimentari, y entonces, bueno, pues luego, una vez vio la luz, sabíamos ya desde el inicio que precisaba de una revisión
con enfoque de género. Entonces, bueno, pues le hemos dado, se ha hecho esa revisión y mañana se presenta bueno, pues esta revisión en las naves aquí en Valencia por temas de seguridad, COVID, etcétera, etcétera. Ya es preciso la inscripción, pero bueno, ya Ana Belda nos ha dejado ahí en el chat el enlace. Y bueno, como decía, no sé si hemos estado hablando, hago un pequeño resumen. Después de cada una de las intervenciones he hecho un pequeño resumen a la pregunta que he lanzado a las ponentes, ¿no? De si la lucha contra el desperdicio alimentario puede considerarse una estrategia de lucha contra la pobreza. Resalto algunas de las intervenciones. No son causa-efecto, por lo tanto, cada lucha debe tratarse. Lucha no me gusta, es un concepto excesivamente masculino y bélico, pero bueno, trabajar por el aprovechamiento de alimentos y trabajar para la reducción de la pobreza en el mundo son ámbitos diferentes, aunque lógicamente haya puntos de encuentro. Es importante trabajar para que los alimentos no se pierdan también, no solo no se tiren, sino no se pierdan. Y hago ese llamamiento a qué es un alimento, a la importancia de la definición y del concepto, ¿no? ¿Qué es alimento? ¿Qué es derecho a la alimentación sostenible y saludable? Que nos ha dicho Clara, o ha intentado definirnos Clara. Luego, cómo canalizar esos productos del campo a la mesa, ¿no? Y bueno, pues no siempre es fácil y hay muchas barreras, no solo normativas, sino también de otro tipo, y se tiene que abordar el desperdicio con otro enfoque. No es suficiente el que pueda o no ser una herramienta de lucha contra la pobreza. También resalto ante esta pregunta la importancia de tener en cuenta el valor del alimento y no solo el precio del alimento, el valor en materia de sostenibilidad, pero también el valor cultural, el valor ambiental, el valor gastronómico de los alimentos. Y cuando hablamos de pobreza, muchas veces es la alimentación el gasto en alimentación el que más sufre, porque porque es el elegible, ¿no? Puedo decidir al final reducir algo en la cesta de la compra, pero no en la factura de la luz o en el alquiler de la casa. Y hablar de derecho a la alimentación, que al final es evidentemente existen y van a seguir existiendo los programas de ayuda alimentaria, pero lo que tenemos que lograr es un enfoque más respetuoso con las personas vulnerables, que les ayuda a gestionar su propia alimentación y al final poder elegir lo que comen. Y bueno, ya por último, no sé, rápidamente, iniciativas que conozcáis o dadnos alguna pista de iniciativas de aprovechamiento de alimentos, no solo los que sean, sino los que no. Yo creo que aquí Elena y tú pueden decirnos, o si no, María Ángeles, decirnos, oye, visitad la web de la Red Sin Desperdicio. Os invito a rápidamente una frase de cierre a cada ponente, una iniciativa de cierre a cada ponente, y ya con esto creo que hemos sido respetuosos, aparte con todo esto, también con el horario prometido. Empezamos, Clara. Bueno, pues una frase de cierre para mí sería importante resaltar
pues la labor de que, como ha resaltado tú antes, Gloria, de personas que ayudan a personas, ¿no? Porque al final todos formamos parte de esta tierra y tenemos que respetar no solo el medio ambiente para aprovechar estos alimentos, sino también respetar las personas que tenemos al lado y recordar que tienen el mismo derecho que nosotros como personas. Entonces, en ese sentido, pues que desde el respeto podamos aprovechar mejor los alimentos, respetando ese valor que tienen y también respetando a las personas que trabajan por ellos, a las personas que les llegan o no les llegan esos alimentos, a las personas que lo distribuyen, pues personas que conviven con otras personas y que debemos respetarnos también para conseguir esa reducción del desperdicio alimentario. Gracias, Clara. Elena. Bueno, yo para cerrar aprovecho que hemos estado hablando un poco de productores también y de esa pérdida más en origen para hablaros de una iniciativa que estamos también pilotando y extendiendo a través de Too Good To Go. Es un poco el mismo funcionamiento que la aplicación habitual de distribución en el último punto de la cadena, pero subiendo un poco un eslabón. Se llama De Origen, justamente, y lo que queremos con esto es conseguir también salvar alimentos que están a punto de ser considerados excedente en las cadenas de distribución y también en puntos casi de agricultura y producción, ¿no? En esos eslabones hay unas cantidades de merma y de excedente bastante mayores que las que puede tener una persona en su hogar o un panadero del barrio, ¿no? Y ahí también creemos que es muy importante tender la mano para poder lograr ese puente y atacar el desperdicio en ese punto. De momento está en Madrid, justo ahora empezando en Barcelona. Tenemos muchas ganas de que la iniciativa se extienda a nuevas ciudades y está claro que la zona de Valencia tiene un gran potencial por todo lo que se mueve a nivel alimentario, a nivel de producción, así que espero que pronto podáis, los que estáis en Valencia, podáis también salvar esas cajas tanto de productores que hay como refrigerados, por ejemplo, croquetas, pero también hay frutas y verduras, ¿no?, en caja que vienen de productores. Yo creo que un poco lo que decía María Ángeles, ¿no?, que de poder un poco hacer ese vínculo y demostrar, ¿no?, que nos da igual esa estética, ¿no?, o que estamos por la labor, y romper ese círculo de quién es la culpa, ¿no?, o por qué esas zanahorias no llegan al supermercado, en qué punto se quedan. Y como también decía antes Gloria, ya sea a un nivel más de curiosear, deciros que en Too Good To Go tenemos, como decía ella, un Knowledge Hub, una web con un montón de respuestas a las preguntas sobre el desperdicio, desde qué es el desperdicio, dónde se genera, por qué impacto tiene, con un montón de reports referenciados. Está intentado explicar de una forma bastante pues con puntitos, ¿no?, para que sea fácil de masticar. Y si os interesa también pues, todo este contenido, ir tanto a YouTube como a Spotify a buscar este podcast que os comentaba de comestibles para enriquecernos pues, con diálogos y con conversaciones tan bonitas como la de hoy. Y nada, gracias. Gracias, Elena. María Ángeles. Bueno, pues yo como iniciativas, pues todos los días me puedo sorprender cuando en algunos cursos y demás con agricultores, con agricultoras, me van contando dentro de lo mal que está la agricultura, la pegada que ya he dicho que yo estoy a la parte de la tierra, pero voy encontrando iniciativas súper creativas de cómo la gente decide vender por internet, hacer presentaciones interesantes para llegar a un mercado que antes era impensable. Es decir, la gente está buscando por una mera cuestión de rentabilidad y también porque se siente cada día más orgullosa de ese trabajo, ese valorizar el trabajo de los productores y productoras es fundamental. Entonces yo al público en general y desde luego a quienes estamos aquí, solo le diría una cosa, y es que este tema lo hablemos, lo reflexionemos, lo comentemos en grupo, hagamos este tema un tema normal de la discusión, porque es solo cuando empezamos a ser conscientes de la problemática que hay detrás del desperdicio, cuando
realmente te lo crees, empiezas a cambiar tu actitud, te vuelves una prescriptora del tema y es la única manera de cambiar. Y de forma individual tenemos ese poder de cambiar los hábitos y podemos hacer que el sistema alimentario sea mucho más ético y más sostenible. Por lo tanto, el mensaje es que el cambio está en nosotros y que ojalá dentro de un tiempo estemos hablando de que en España se va notando esa actitud mucho más benévola hacia el sistema alimentario y lo hemos conseguido entre todos y todas, ¿no? Quizás sea eso. Muchas gracias, María Ángeles. Bueno, pues yo ya para cerrar este diálogo quería daros las gracias a todas por permitirnos aprender un poquito más sobre cómo aprovechar alimentos y sobre todo cómo tejer alianzas, cómo compartir. Y creo que mientras estemos con la actitud de aprendizaje, estaremos avanzando hacia sistemas mejores, sean como sean. Muy especialmente de esas personas que mencionaba Clara. Creo que bueno, pues, en Valencia tenemos esa huerta que es todo un sistema, entonces es necesario que las personas de los municipios de la huerta estén en estas redes, participen y contemos también con su alianza, con su colaboración y las invitemos a participar, ¿no? Es necesario que poner en valor la figura de los productores, que al fin y al cabo son quienes nos proveen de esos alimentos. Y vuelvo al título que estuvimos trabajando con Carmen, en este caso de Too Good To Go, que estuvimos trabajando, ¿no? Había muchas opciones, pero al final queríamos y seguimos queriendo eso, dialogar y tejer alianzas para que el aprovechamiento de alimentos sea cada vez un tema que suene a más gente y para trabajar más y mejor siempre. Bueno, una vez más, es un placer. Sí, María Ángeles. Una cosita que se me ha olvidado antes, concretaros que la fecha que estamos valorando dentro de la red Sin Desperdicio para hacer un webinar que pretendemos que sea abierto para todos aquellos y aquellas que estáis trabajando en alguna iniciativa que tiene que ver con las pérdidas y con el desperdicio. La fecha que valoramos y que esperamos publicar y divulgar es el martes 24 de noviembre. Ese día queremos invitaros también en un horario de tarde, de 4 a 6 de la tarde, invitaros a que quien quiera hablar, que hable, que nos cuente qué hace y quien quiera escuchar, que escuche, pero queremos seguir forjando ese tejido. Así que estáis invitadas o invitados. 24 de noviembre. Pues muchas gracias, María Ángeles. Asistiremos e invito a que trasteemos en Internet. Tenemos este Knowledge Hub de Too Good To Go. Tenemos diferentes plataformas que han ido recolectando, que tienen enlaces a movimientos, a plataformas, que entremos en la web de la red Sin Desperdicio, de Aprofitem els Aliments. Quiero decir, hay muchas, una vez pones, que curioseemos y que al final, bueno, pues somos muchas más personas de las que pensamos trabajando por esto. Muchas gracias también a las personas que habéis hecho el esfuerzo de conectaros y sigamos aprendiendo para poder avanzar y que un día tengamos... y también descargaos la app de Too Good To Go, que seguro que cerca de casa tenéis un pack que podéis, que podéis comprar y salvar esos alimentos de que acaben en la basura. Muchísimas gracias. En la Cátedra Tierra Ciudadana pronto tendremos
un nuevo blog, una nueva web en la que colgaremos todos los recursos. Este webinar, su grabación se va a colgar en los YouTube de las entidades organizadoras, de Too Good To Go y de Cátedra Tierra Ciudadana. Y ahora, bueno, también sé que ha habido impacto en redes, que se ha tuiteado, y bueno, pues todo esto cada vez llega a más gente. Gracias y esperamos vernos pronto. De entrada ya tenemos una cita ese martes 24 de noviembre. Hasta pronto. Perfecto, gracias a todos. Chao. Adiós, muchas gracias. Chao. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias.